Estamos celebrando el primer cincuentenario del Cordobazo. Hoy vamos a investigar un poco acerca del tema, vamos a charlar con el profesor, doctor en Historia, investigador del CONICET, César Kach. Buenas noches, profesor, muchísimas gracias por acercarse al espacio. Hola, Gabriel, gracias por la invitación. Bueno, a ver, como para empezar a charlar de esto, cuéntenos cómo era Córdoba en la década del 60, finales de la década del 60. Bueno, en primer lugar, un rasgo distintivo de Córdoba fue que a partir de 1954, 1955, cuando se inicia, digamos, la construcción de la Fiat y de la Kaiser, la fisonomía social de Córdoba cambia. Cambia porque con el desarrollo industrial, sobre todo a partir del año 55, aparece un actor nuevo o un actor renovado, que era una clase obrera industrial fuertemente concentrada en la industria automotriz, y con una dirigencia sindical también renovada que no había vivido la experiencia peronista, eran dirigentes jóvenes. Realmente el dato, digamos, a tener en cuenta es que el desarrollo industrial de Córdoba en esos años tenía un carácter monosectorial, es decir, se basaba en la industria automotriz, pero no solo en estas grandes empresas extranjeras, sino en centenares de talleres y pequeñas fábricas que eran subsidiarias, que dependían, que se interrelacionaban con estas grandes empresas. A punto tal, fíjate, Gabriel, que se ha llegado a afirmar que Córdoba, en aquellos años, era una ciudad de enclave automotriz, es decir, así como en los pueblos mineros, en los enclaves mineros, cuando se paraba la mina, se paraba el pueblo, en la Córdoba de aquellos años, cuando se paraba la industria automotriz, eso tenía efectos multiplicadores sobre toda la economía y la sociedad cordobesa. ¿Es válido esto del apodo de la Detroit de Argentina? Sí, yo creo que se puede aplicar perfectamente. Y además habría que añadir la presencia de un fuerte movimiento estudiantil, heredero, digamos, del legado de la reforma universitaria de 1918, que tenía dos lugares básicos de socialización. Uno era el comedor universitario y el otro el barrio Clínicas, es decir, una parte importante del estudiantado estaba concentrado geográficamente en las pensiones de barrio Clínicas, ¿no? Estas dos características, un movimiento estudiantil con tradición combativa, digamos, concentrado geográficamente, con lugares de socialización en la que la gente podía interactuar diariamente, como era el comedor universitario, y una clase obrera dinámica, vinculada al sector más dinámico de la economía, que era la industria automotriz, le dieron a Córdoba características singulares en aquellos años. ¿Qué podríamos decir de la conciencia de clase? Bueno, las reivindicaciones de los trabajadores que protagonizaron el Cordobazo, las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores que protagonizaron el Cordobazo, tenían que ver básicamente con el sábado de inglés. El sábado de inglés significa trabajar los sábados 4 horas, pero cobrar por 8, que era una vieja conquista en Córdoba que venía de los años 30 del siglo XX, y el tema de la ley de quitas zonales que permitía a los patrones, a los empresarios, pagar salarios por debajo de los que estaban pactados a nivel nacional. Estos fueron los detonantes en cuanto a reivindicaciones inmediatas. Pero sin lugar a dudas, el tema central es que bueno, los trabajadores estaban viviendo bajo una dictadura, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podríamos definir al cordobazo? Por ahí alguna persona que no está muy interiorizada en el asunto, las cosas que pasaron, las conquistas que se buscaron mantener, las situaciones que se buscaron lograr y qué pasó finalmente después con la dictadura. Bueno, había reivindicaciones inmediatas como las que te acababa de señalar, la lucha contra la dictadura, pero
la lucha contra la dictadura adquiría en Córdoba características también especiales. ¿Por qué? Porque en Córdoba el general Onganía toma Córdoba como un laboratorio de ensayo, ¿no? Como un globo de ensayo para implantar un modelo de representación corporativa. Es decir, el objetivo de Onganía a través del gobernador Carlos Caballero era reemplazar el modelo de democracia liberal basado en el Parlamento, los partidos y el sufragio universal y secreto, reemplazar el modelo democrático por un modelo corporativista o neocorporativista. Es así que en Córdoba, como bien aclaró en su famoso libro Robert Potash, en Córdoba se constituyó un Consejo Económico Social, consejos asesores, juntas zonales, que eran organismos creados por el gobierno con participación de civiles, con participación de organizaciones civiles, con participación de lo que en aquellos años se denominaba las fuerzas vivas de la industria, del comercio e inclusive de los sindicatos, incluyendo los sindicatos. Claro que este modelo que pretendía reemplazar la democracia liberal por un tipo de representación, entre comillas, de tipo corporativista, tenía dos prerequisitos básicos para participar. Primero, no cuestionar la legitimidad de la dictadura militar y segundo, no ostentar ideologías supuestamente contrarias al ser nacional, etc. En realidad, este modelo neocorporativista que intenta implementar Caballero en Córdoba con el aval del ministro del Interior, Guillermo Borda, hundía sus raíces o tenía sus antecedentes en el fascismo, el corporativismo y cierta versión de las doctrinas del comunitarismo católico. ¿Cómo podríamos situarnos en el día de hoy, la diferencia con aquellos tiempos? Porque usted recién decía que se anulaba esto del sábado inglés, que se podía pagar por menos o por debajo de lo que marcaba el convenio, y son cosas que están pasando hoy de alguna forma o de otra, por ejemplo con la pérdida de poder adquisitivo enorme que está sufriendo el sector trabajador, digamos las desregulaciones laborales que se están sufriendo, y ¿qué pasa hoy? ¿Cuál es la diferencia con aquellos años? Bueno, la diferencia central es que vivimos en un régimen democrático, digamos, es decir que todos podemos expresar libremente nuestras preferencias políticas, existe plena libertad de asociación, podemos construir organizaciones políticas propias, participar, digamos, la diferencia sustancial es en primer lugar eso, digamos, un régimen dictatorial en el primer caso, lucha por reivindicaciones en un régimen dictatorial, lucha por reivindicaciones en un régimen democrático. Y la segunda distinción, yo creo que tiene que ver con un clima de época. El cordobazo se inscribe en un contexto internacional marcado por las esperanzas en una transformación radical de la sociedad. Es decir, por una utopía revolucionaria, que se expresó también en el Mayo francés, en el Otoño caliente italiano y en otros movimientos sociales de la época. Por lo tanto, yo creo que no es totalmente pertinente trasladar mecánicamente los años 60 a la segunda década del siglo XXI, ¿no? Profesor, vamos a hacer una breve pausa en este diálogo y después vamos a continuar con los otros movimientos que se fueron dando a nivel país y el protagonista de tres actores fundamentales de este cordobazo. Muy bien. Continuamos con Meridiano 64, estamos hablando del cordobazo. Quédese con nosotros porque falta bastante. Estamos con el profesor César Kach, que además es doctor en Historia y además es investigador del CONICET. Profe, habíamos quedado en los protagonistas del cordobazo, estos sindicalistas de raza
que aún hoy están en la memoria de muchos, que fueron los instigadores, por decirlo de alguna forma, de esta revuelta social. Claro, vos sabés que, Gabriel, que durante mucho tiempo hubo un debate acerca de si el cordobazo fue espontáneo o fue organizado. En realidad, el cordobazo inicialmente fue organizado. Yo recuerdo haber estado en una asamblea de la Facultad de Arquitectura en los años 70, en la que el propio Agustín Tosco explicaba cómo en los días previos se habían preparado clavos miguelitos, bulones de acero, etc. Bolitas de rulemán. Exactamente. De modo que tuvo un componente organizado y en ese marco jugaron un papel muy importante Agustín Tosco, que luego va a ser, se va a armar un consejo de guerra y lo va a condenar a 8 años de prisión, un consejo militar. Elpidio Torres, de la ESMATA, secretario general de la ESMATA, que también va a ser juzgado por la justicia militar, por un consejo de guerra, y se le condena a 4 años de prisión, y Atilio López. Esos son como los 3 grandes organizadores, aunque también hubo muchos otros que también tuvieron un rol importante. Ahora, lo que ocurrió fue que este enfrentamiento inicial que se da con la policía, luego, digamos, digamos, sobre todo a partir del conocimiento del asesinato de Máximo Mena, luego se desborda. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo posible el cordobazo, y en eso sí tuvo un componente espontáneo fuerte, es que el cordobazo fue posible por la unidad de acción del movimiento obrero, del movimiento estudiantil y de amplias capas medias. ¿Por qué? Porque este proyecto fascista o neofascista, digamos, que tenía, que Onganía trata de implementar en Córdoba, que significaba liquidar para siempre la democracia de partidos, también hería la sensibilidad liberal democrática de los sectores medios, ¿no? Entonces se combinaba de un modo singular esta ofensa a la cultura política de amplia franja, a la cultura política democrática y a la tradición democrática de importantes franjas de la sociedad cordobesa, con la agresión o la ofensiva de clases, si uno quiere usar esos términos, contra el movimiento obrero, ¿no? De modo que, a diferencia de otras coyunturas históricas en las que la clase media y la clase obrera estuvieron separadas o estuvieron divorciadas, por ejemplo, la época del peronismo histórico, en los años del cordobazo se produce una confluencia entre sectores medios y sectores obreros. ¿Y cómo fue que después de esto, finalmente, después de estos azos que se dieron en las otras provincias, cae la dictadura militar? Bueno, el cordobazo marcó no solamente otros azos como el tucumanazo o el mendozazo, sino que abrió un ciclo de radicalización política muy importante. Un ciclo de radicalización política que implicó la vigorosa irrupción de la izquierda revolucionaria, de una izquierda que cuestionaba inclusive a los partidos tradicionales de la izquierda argentina, como el Partido Comunista, y que con posturas anticapitalistas comenzaban a sentar sus reales en el movimiento obrero. Por ejemplo, en 1970, 2 obreros de izquierda, Carlos Macera y Gregorio Flores, toman el control de los sindicatos de la Fiat, el CITRAC y el CITRAM, ¿no? Concord y Matterfeld. En 1972, René Salamanca, que era del Partido Comunista Revolucionario, gana las elecciones internas en el ESMATA con su lista marrón y vuelve a ganar las elecciones internas en 1974, 2 años más tarde. Este crecimiento de sectores radicalizados de izquierda hizo que la burguesía argentina, los sectores dominantes y la propia dictadura percibieran que en realidad era necesario volver a la democracia representativa, al sistema democrático liberal que ellos habían intentado liquidar,
y que inclusive, un paso más allá, aceptaran en definitiva el retorno de Perón, ¿no? Dado que Perón, al cual habían combatido con todas sus fuerzas durante muchos años, ahora comienza a ser visto por estos sectores dominantes como el líder que podía salvar la situación, es decir, frenar el ciclo de radicalización política que estaba viviendo la Argentina, que se expresaba no solamente en las luchas populares, sino también en la emergencia de fuertes organizaciones guerrilleras. Recordemos que al año siguiente del Cordobazo se fundaron formalmente, valga la redundancia, las dos organizaciones armadas más importantes que tuvo el país en esos años, que fue Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Y cómo relacionamos el ERP, Montoneros, la vuelta de Perón, este sector encumbrado de la oligarquía, por llamarlo de alguna manera, y estos cambios en los conceptos que usted estaba diciendo? ¿Qué fue lo que pasó que ocurrió todo esto? Porque, digamos, a ver, desde un momento a otro pasaron de ser un problema, el problema de Perón, el problema del peronismo, a buscarlo como una opción de transición o de salida, digamos. ¿Qué lleva a esto, básicamente? Bueno, justamente el crecimiento de estas organizaciones, ¿no? El crecimiento de la izquierda. El crecimiento de la izquierda y de la izquierda peronista también. Recordemos que las movilizaciones de Montoneros, sobre todo en Buenos Aires, reunían a miles y miles de personas, ¿no? No eran 4 gatos locos, ¿no? Para bien o para mal, la realidad histórica muestra que el poder de movilización de Montoneros fue sumamente alto, sobre todo en Buenos Aires. Aquí podemos marcar un contraste con Córdoba, porque mientras en Córdoba era más fuerte la presencia de la izquierda en los sindicatos, en Buenos Aires era más fuerte la presencia de sectores vinculados al peronismo montonero. ¿Cuántas víctimas hubo en estos hechos, en estos 2 días o en el tiempo que duró el Cordobazo? Son muy variadas las frases, las cifras, perdón. Hay quienes dicen 14, hay quienes dicen 34, en realidad no se sabe con exactitud. Porque las crónicas de la época, bueno, lo estábamos viendo recién en imágenes, muestran un panorama prácticamente desolador de claro, pero hay que tener en cuenta que a muy pocas horas después del levantamiento, la policía se quedó sin gases lacrimógenos, o sea, no tenían reserva de gases lacrimógenos. ¿Por cuánto tiempo se le ganó a la policía? Y eso hizo posible la toma de la ciudad, digamos. Porque la única forma que tenía en todo caso la policía de reprimir era con tiros, a balazos, pero carecían de gases lacrimógenos, pues se le acabaron, ¿no? Y la ciudad estuvo tomada 2 días, digamos, hasta el viernes a la tarde. En realidad ya el jueves a la noche se decreta el toque de queda, era posible escuchar el ruido de los aviones, ¿no? Y el toque de queda fue desafiado por los estudiantes de Barrio Clínicas, y en Barrio Clínicas efectivamente hubo francotiradores improvisados. El tiempo que siguió, cuando el pueblo, los estudiantes, los trabajadores vieron que unidos y organizados se les podía de alguna forma ganar a la policía, doblarle el brazo inquisidor al sistema. ¿Cómo se vivieron los meses posteriores? Bueno, fueron momentos de enorme crecimiento, como te decía antes, de los sectores más radicalizados, ¿no? Pero, digamos, el Cordobazo tuvo una enseñanza de tipo general para la sociedad argentina, y era que mostraba por primera vez, de modo contundente, de que la dictadura era vulnerable, de que la dictadura podía ser golpeada, ¿no? De que podía abrirse una brecha en el armazón de la dictadura argentina. Que después en la última dictadura y la más sanguinaria no ocurrió nada de esto, ¿verdad? No, porque este ciclo de ascenso de las luchas populares, y particularmente en el caso que estamos analizando de nuestra provincia, fue interrumpido abruptamente por el Navarrazo. Es decir, recordemos que en febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia, Antonio Navarro, detiene al gobernador Obregón Cano, detiene al vicegobernador Atilio López, bueno, el gobierno nacional, en ese momento Perón, lamentablemente, en lugar de
condenar la sedición golpista de la policía de Córdoba, terminó legitimándola enviando interventores federales. Bueno, y el periodo de los interventores federales en Córdoba fue terriblemente represivo. Uno de los interventores fue La Cabane, por ejemplo. El centro clandestino de detención de Campo de la Ribera, en Córdoba, fue estrenado, entre comillas, fue utilizado ya en los últimos meses de 1975, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Isabelita. Por eso, en esa época yo digo que lo que ocurrió después es una radicalización política que abarcaba distintos sectores de la sociedad. Había sectores populares que se radicalizaban, es decir, que se iban hacia los extremos, sectores dominantes que también se radicalizaban, y las propias instituciones del Estado. ¿Se radicalizaban en qué sentido? En el sentido de irse hacia los extremos, ¿no? De alejarse de cualquier posibilidad de moderación o de una posición de centro-izquierda o centro-derecha, sino que los distintos actores se iban hacia los extremos, ¿no? Prueba de ello fue que durante el tercer gobierno peronista, el grupo parapolicial 3A, Alianza Anticomunista Argentina, responsable de múltiples secuestros y asesinatos, fue organizada y financiada desde el Ministerio de Bienestar Social, es decir, desde un ministerio del Estado Nacional, ¿no? Y que en esa misma época, un poquito tiempo después, quienes organizan en Córdoba el Comando Libertadores de América, fueron oficiales del Tercer Cuerpo de Ejército. Profesor, le agradecemos por haber formado parte del espacio y la verdad que sabemos un poco más sobre el Cordobazo. Quedan las puertas abiertas de nuestro programa, ¿eh? Muchas gracias, Gabriel, por la invitación.